Hola, ¿se escucha? Muy bien. Hola, ¿se escucha? Bien. Bueno, como todavía no tengo ningún chip integrado, voy a leer algunas cosas. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a los aquí presentes. Aprovecho para agradecer al Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología por brindarle respaldo a este evento. Personalmente me alegro de ver tanta concurrencia. Tengo el placer, junto con Emiliano, de darle comienzo a este conversatorio sobre poderes y resistencias en la hipermodernidad. En esta jornada de discusión nos ha tocado abrir con esta temática sobre ciberpoder. Desde el no grupo deseamos que este evento les sea ameno y les despierte interés sobre una temática que conjuga estos dos colosos conceptuales que son la cibernética y el poder. Y como no me quiero ir por las ramas, paso a las introducciones. En este caso, Emiliano de Armas, ¿dónde estás? Allá. Y quien les habla, Agustín Vicio, ambos estudiantes de grado en Psicología, y estamos aquí presentes como coordinadores de este eje y como miembros del no grupo. En nuestros invitados especiales los voy a mencionar, después haré una introducción más profunda. Gabriel Eira, aquí adelante, Daniel Landau y Pablo Leya. Antes de dar comienzo a la actividad, les voy a explicar un poco la dinámica que vamos a proponer. En esta primera parte vamos a proyectar un corto a modo disparador y al finalizar daremos la palabra a los expositores. Luego haremos un pequeño corte de 10 minutos y al finalizar reanudaremos para abrir el espacio a preguntas y discusión, liberando el micrófono para el que quiera hablar y hacer alguna pregunta. Bueno, la idea es que esto fluya. Sin más, agregar que les agradezco a todos por venir y muchas gracias. Muy bien. En la esquina más a la izquierda, acá de la mesa, Gabriel Eira, quien es docente de esta casa de estudios, coordinador del programa de estudios de las formaciones objetivas en el Instituto de Psicología Social, magíster en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del CURE de la UDELAR desde octubre de 2017, integra la mesa del área social y artística de la UDELAR en carácter de representante de la Facultad de Psicología. Es miembro fundador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, así como el Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales de CURE. Su carrera académica se ha desarrollado orientada hacia los estudios de las formaciones discursivas, así como también hacia las investigaciones en torno a la construcción social de la realidad. Es autor del libro La Verdad, la Certeza y otras Mentiras. En coautoría ha publicado los libros Las drogas en Uruguay, Enteogénesis, Las búsquedas de los estados alterados de conciencia. Entre su producción bibliográfica publicada también se destaca la redacción de capítulos de libros, numerosos textos en periódicos y revistas, artículos arbitrados, documentos de trabajo e informes de investigación. Daniel Landau, quien se encuentra acá en el medio, hacia la derecha, se graduó en periodismo por la PUC de Porto Alegre y estudió cine en los Pánico Studios de Londres. En España trabajó para TVE y Canal La Sexta, en Brasil para TV Globo, TV Cultura, eventos de la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos. Como director de fotografía trabajó en 6 campañas electorales, ganando 5. Durante las manifestaciones del 2013 hizo transmisiones para el colectivo Media Ninja en Río de Janeiro y participó de la Comisión de Comunicación del 15M durante la acampada Sol en Madrid. Experiencias en el sector público y privado, en gobierno, sociedad civil. En Uruguay es consultor de los equipos del Núcleo Uruguayo de Investigación en Comunicación Estratégica y Corporativa, NUISEC, y del Grupo de Investigación, Comunicación y Universidad, radicado en CSIC de UDELAR, ambos coordinados por el profesor Pablo Leya. Pablo Leya, a lo último, pero no por eso menos importante, acá de negro en el medio de la mesa. Pablo Leya es docente e investigador universitario en comunicación y consultor independiente para organizaciones y proyectos. Actualmente investiga para su tesis de maestría en estrategia. Se graduó en 2 licenciaturas de Ciencias de la Comunicación de UDELAR y cuenta con especializaciones en Relaciones Institucionales y Publicidad y en Comunicación Artística Recreativa. Ha realizado estudios de grado y posgrado en Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia, Sociología de la Comunicación en Facultad de Ciencias Sociales y Antropología en la Facultad de Humanidades. Dentro de sus tareas fue coordinador académico y responsable de cursos de planificación estratégica, creatividad y comunicación de distintos proyectos de la Facultad de Información y Comunicación y colaborando en publicidad, comunicación organizacional, comunicación educativa y comunitaria y sociología de la comunicación. Ha asesorado y colaborado junto a equipos para UDELAR en el diseño de proyectos institucionales como el diseño y creación de unidades de comunicación y medios universitarios,
campañas de presupuesto, ley de servicios de comunicación audiovisual, protección del medio ambiente, ONU. Ha trabajado para distintos medios de comunicación y en producción de documentales, colaborando con el equipo ganador del Premio Derechos Humanos en Brasil y con equipos de proyectos de National Geographic. Cuenta con experiencia asesorando organizaciones nacionales e internacionales en equipos multidisciplinarios en Naciones Unidas, como Movimiento de Software Libre, Movimientos de Consumidores y en la organización del Foro Social Mundial, realizado hasta 2005 en Porto Alegre, bajo el lema Otro Mundo es Posible. Es investigador asociado del CINTE y de la Red Latinoamericana de Estudios de Comunicación Organizacional de la Benemérita Universidad de Puebla, México, y cuenta con artículos arbitrados, publicaciones y premios junto a los equipos que integran cada experiencia. De ello, destaca lo más importante, ser hincha de Peñarol, de la música popular brasileña y de sus dos mejores proyectos, sus hijos. Le damos la palabra a Gabriel Eira. Usa el micrófono. Bueno, estoy tentado. La semana pasada estamos trabajando con Sandino Núñez, escribiendo un libro, y la semana pasada Sandino, en uno de esos momentos de divague que tenemos, que son casi todos, lo que hizo, Sandino agarró y dijo, mira, la cosa empezó así. Sacó el Génesis y leyó los 3 primeros versículos. En el principio era, y no había luz y dijo, hágase la luz. Y no había montañas, no me acuerdo literalmente, lo tendré que mirar acá. Y todo se hizo. Sandino me decía, ¿alguna vez hubo algún pelotudo que creyó eso? ¿Alguna vez alguien pensó que como los X-Men venían y hacían y construían el mundo, no estaremos proyectando la creencia en la creencia? La creencia que intento proyectar es que esto que llamamos animal humano existe a partir del despegue lingüístico. La existencia humana es a partir del despegue lingüístico. La posibilidad de hablar y al hablar construir aquello de lo que se está hablando. Pero después del despegue lingüístico vino otro despegue, que es el despegue escritural. Esa fue una segunda gran revolución en aquella cosa heterogénea a la que llamamos pensamiento. El despegue lingüístico era fundamental, porque eso permitía al animal humano coordinar información unos a otros y poder trabajar en grupo, transmitirse información en el momento que están operando. Cosas que no podían hacer los Neandertal, que era una especie que cohabitó con el Sapiens, pero no tenía faringe suficiente para pronunciar vocales. Entonces la cantidad de información que podía transmitir era muy reducida en relación al Sapiens. La escritura produjo otro despegue fundamental, la capacidad de poder reflexionar sobre aquello de lo que se habla, pero al mismo tiempo produjo magia. Pensemos lo que podría ser para una sociedad analfabeta que unos tipos pudieran comunicarse con las piedras y saber lo que otros habían dicho aunque estuvieran muertos. Esto se multiplicó a partir de Gutenberg. Y ahí apareció el hombre tipográfico. La información se podía almacenar, estaba al alcance de cualquiera que manejara esa compleja tecnología que es leer un libro. Un libro es una máquina compleja que hay que habituarse a ser utilizada. A fines del siglo XX,
aparece una nueva tecnología que multiplica la posibilidad de transmitir información, que es la digitalidad. Hoy esto me preocupa fundamentalmente porque no sé si saben los compañeros que el martes pasado Google acaba de dar el despegue cuántico. ¿Lo saben? Ahora ya vamos a hablar de eso. Google acaba de dar el despegue cuántico. Ya lo vamos a hablar, porque el primer despegue de la digitalización lo que hacía era traducir toda la información posible en ceros y unos. ¿Hay o no hay electrones? La digitalidad no es más que eso, ceros y unos. Ahora, esos ceros y unos traducen información. Permanentemente traducen información. Y multiplicada al infinito. El primer servidor web, que es el momento a partir del cual esta información no solamente se despega al infinito, sino que se despega al infinito, geográficamente al infinito, ¿no? Fue en 1989. Yo ya era viejo en ese momento. Yo soy tan viejo que hasta hay calles y plazas con nombre de gente que yo conocí. En el 89 aparece el primer servidor. Nadie, o por lo menos nadie que yo supiera, se imaginaba lo que iba a hacer la red de redes. Con la red de redes se multiplica la capacidad de transmitir información. Y allá en el Silicon Valley que mencionaba Ana María, existía la utopía, la creencia paradigmática que se abría la posibilidad de la libertad infinita. Sí y no. Lo que se abría era la posibilidad de multiplicar una y otra vez la información. Vamos a poner un ejemplo para entender esto. El alfabeto son 27 signos. Ahora, estos 27 signos pueden transmitir todo aquello a lo cual nos referimos y producir aquello a lo cual nos referimos. Son apenas 27 signos. ¿No? Esta mezcla permanente de signos transforma la información en cosas diferentes constantemente. Ahora, pensemos estos signos multiplicados hasta el infinito por la digitalidad. Ahora, yo creo que la red de redes no es lo más fundamental que sucede a partir de la digitalidad. Creo que es la digitalidad más la red de redes y este dispositivo. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando surgió esto? 2009. ¿Ah? El primer smartphone aparece en el 2009. ¿Ah? Y de un señor que se murió de cáncer hace relativamente poco tiempo, que el iPhone. Pero desde el momento que aparece el iPhone, que era algo de ricos, hasta la actualidad, el smartphone se ha vuelto universal. Tan universal se ha vuelto que uno puede caminar por los lugares más destrozados de las favelas de Río, ¿no? O los alrededores de Casablanca, en Marruecos, y va a encontrar a gente que no está en condiciones de comer, pero tienen un smartphone. Ahora, el smartphone, más que una prótesis cognitiva, es un enlace que hace que el pensamiento esté constantemente enlazado con la red de redes. Mi hijo menor tiene 16 años. Yo le comentaba a él cómo a veces nos perdíamos en el monte y él no comprendía cómo alguien se podía perder en un bosque.
porque el GPS forma parte de su cotidianidad, como los libros formaban parte de la cotidianidad de las generaciones anteriores. El smartphone está integrado permanentemente a cada usuario. Tanto es así que prácticamente desaparecieron los timbres en las casas porque la gente prefiere llamar por WhatsApp. Es más, el teléfono está desapareciendo. La televisión está muerta. La televisión no digital está muerta. La vieja televisión, aquella máquina cuadrada que pensábamos que le lavaba el cerebro a la gente, ha desaparecido por la sencilla razón de que no puede competir con la imagen en red. Ahora bien, lo que murió también es nada más ni nada menos que la utopía de la libertad del Silicon Valley. También murió la utopía de la posibilidad de gobernar territorialmente. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Alguno de ustedes conoce Airbnb? O le voy a preguntar al revés. ¿Hay alguien que no lo conozca? ¿Hay alguien que no conozca Uber? ¿Cómo un gobierno controla los aportes que debe hacer el propietario de una propiedad cuando alquila su casa por Airbnb? ¿Cómo hace el Ministerio de Economía para cobrar IRPF, IVA y aportar al FONASA cuando los propietarios alquilan sus propiedades por Airbnb? ¿Alguno de ustedes ha alquilado propiedades por Airbnb? Yo tengo una casa en La Paloma. Cuando no estoy en La Paloma, la alquilo por Airbnb. ¿Cómo me paga Airbnb? Me da una tarjeta de débito emitida en Irlanda, tarjeta que tengo, ¿no? El usuario le paga a Airbnb con su tarjeta, Airbnb traslada ese dinero a mi tarjeta que está en Irlanda y con eso pago en el supermercado. ¿Cómo un gobierno puede administrar esas relaciones comerciales? La pregunta que deberíamos hacer no es si el Estado chino controla a los usuarios, ¿no? Si quiere hacerlo, lo puede hacer. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas, con la bancarización, puede controlar perfectamente cada una de las cosas que gastamos. Pero en función de la desaparición de la territorialidad física, creo que lo que controla es estrictamente la lógica del mercado. Y esto se mueve algorítmicamente, a pesar de Cambridge Analytica. Quienes trabajan con los datos no manejan a los datos, sino que saben surfear con los datos. Reconocen la presencia de los datos y surfean con ellos. El hiperenlace que tenemos en este momento existe y es inevitable, por la sencilla razón que era también inevitable la escritura. El asunto consiste en cómo la lógica de mercado opera sobre esta multiplicidad de datos. Hay un señor que se llama Jaron Lanier, es norteamericano, es un ingeniero de sistemas que fue uno de los primeros en desarrollar inteligencia artificial y fue para Walmart. Eso le permitía a Walmart vender prácticamente en consignación, porque compraba la misma medida que se vendía, sabía dónde, cuándo y dónde se iba a hacer. ¿Recuerdan la epidemia la pandemia de gripe A, que fue global? No sé si saben que Google
podía predecir con una semana de anticipación hacia qué ciudades se iba a expandir la pandemia a partir de las búsquedas que los usuarios hacían en Google una semana antes de que la pandemia se estableciera. La manipulación no, el uso de los datos permite ver las tendencias tal y como van a pasar. Lo que no puede hacer el uso de datos es saber por qué. Maneja la dirección, la tendencia. Es posible establecer predicciones, pero no por qué pasan las cosas que pasan en esa infinidad de datos. Esta capacidad obsesiva de ver cada una de las cosas que pasa se vuelve torpe frente al futuro. Por la sencilla razón de que el movimiento no se da por tendencias, sino por excepciones. Y las excepciones son las que son difíciles de prever. Las universidades en el siglo XXI se mueven a partir de estas lógicas establecidas por el uso de datos. Los investigadores universitarios estamos calificados en función de publicaciones e índices de impacto, no en función de las investigaciones, no en función de los resultados, no en función de los productos, sino en función de la cantidad de publicaciones que fueron calificadas con alto nivel de impacto. Y esto se hace, lo hace exclusivamente un algoritmo que mide la cantidad de clics que tiene una revista arbitrada en la web. No solamente la cantidad de clics que tiene la revista arbitrada, sino la cantidad de citas que tiene el mismo artículo en esa misma revista arbitrada. Un viejo truco para publicar en revistas tan afamadas como Nature consiste en escribir 4 o 5 páginas de lo que sea, estudiar todos, ver el año anterior en esa misma revista qué artículos tienen alguna referencia, no leer todos los artículos, leer exclusivamente los abstracts, tienen alguna similitud o cercanía con el artículo que uno está escribiendo, citarlos, tematizarlos con palabras claves que sean semejantes a esos artículos, de forma tal que los revisores seguramente van a ser algunos de ellos que estamos citando. Entonces se van a ver impulsados a permitir que el artículo sea publicado. De la misma manera que la revista se va a ver impulsada a permitir que el artículo sea publicado. Porque de esta manera tanto la revista como los revisores están aumentando su índice de impacto. ¿Qué es lo que dice el artículo? Es menor. De esta manera los datos en la red de redes van perdiendo su valor de uso y se transforman en casi exclusivamente objetos con valor de cambio. Esto es lo que el Tano Bifo llama semiocapitalismo. Todo este año he estado haciendo entrevistas en profundidad y estas cosas que en 5 universidades, y estas cosas que están pasando aquí no están pasando aquí, son globales. Son globales paradojalmente a partir de un plan que no es, un modelo que no es invocante, pero sí convoca, que es el modelo Bolonia. Las universidades de América Latina no tienen ninguna obligación de seguir el modelo Bolonia, pues la lógica de mercado obliga a que las universidades latinoamericanas sigan el modelo Bolonia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Daniel. Bueno, gracias, buenas noches. Primero quería agradecer por la oportunidad de estar aquí. Yo voy a hablar un poco sobre ciberpoder. El ciber viene del referente informática y computadores, lo que hemos estado hablando. Poder es sinónimo de fuerza, capacidad, energía y dominio. El ejercicio de poder, de una manera o de otra, es aceptado en todas las sociedades humanas. Y el ciberpoder trata un poco de la utilización de las tecnologías para el poder. A mí me gusta mucho pensar las herramientas, todos los algoritmos, todas las herramientas informáticas como una herramienta, como un martillo. El mismo martillo que se puede usar para construir, se puede usar para darle la cabeza y matar a alguien. Entonces, todo este mundo de la computación, todo el mundo de los algoritmos, de los softwares, el Airbnb, el Uber y todo eso, son herramientas que responden a un sistema. En este momento, en el mundo no tenemos ningún gobierno que sea llevado por robots, lo que me consta. Entonces, en verdad, el poder sigue siendo llevado por hombres, mujeres, personas que se usan de esas herramientas, muchas veces para el bien y muchas veces para el mal. Yo quería mencionar 4 puntos, ¿no?, que después Pablo va a extenderse un poco. Uno ya fue mencionado, Cambridge Analytica, que mi cuestionamiento es un poco si Cambridge Analytica es el fin de la democracia. A partir del momento que, como muestra muy bien el corto, y hay un documental en Netflix que cuenta mucho la historia, a partir del momento que ellos consiguen, a través de nuestros datos, no de todo el mundo, pero de una gran parte de la población, Bueno, seguimos. Que a partir del momento que a través de la tecnología consiguen un poco prever no solo dónde se va a dar el próximo brote de gripe A, pero qué tendencia la gente tiene a votar, independientemente de ideología. Y ahí le bombardean la psicología, la información, para empujarlo a votar y a decidir. El caso del Brexit es, yo creo que es singular, hay otras en el mundo, pero bueno, Pablo después va a hablar un poco más de Cambridge Analytica. Inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, es decir, la inteligencia artificial, no tenemos robots ejerciendo el poder en sí. Eso que en una época nosotros había los robots eran los malos en muchas historias, en mucha ficción, Terminator y tal, y siempre se decía, ¿será que los robots van a dominar el mundo? Bueno, los robots, ellos todavía no, pero seres humanos se utilizan de esa tecnología para el dominio. Yo me voy a extender un poco sobre la cuestión de la manipulación, que las famosas fake news. La mentira, bueno, hace parte de la historia humana, ¿no?, y muchas veces fue conseguida para dominio poder.
Hay una cuestión, en 1923 se hizo la primera transmisión de radio en Alemania, que fue la primera comunicación de masas que llevaba a todo el país, a quien leía y quien no leía. Mi padre, que era alemán, incluso me cuenta cómo era el surgimiento de la radio en esa época. Me imagino que debe haber sido un poco como la época de Gutenberg, cuando surgieron los libros, o muchos de nosotros cuando surgieron los celulares, ¿no? Es decir, son revoluciones. Una ahora se extraña mucho del poder del celular, pero hubo otras modificaciones tecnológicas que tuvieron un gran impacto en la humanidad. En 1923 empezaba en Alemania esa diseminación de los medios de comunicación de masas. En 1925, un personaje que fue preso por conspiración, en la prisión él escribía un libro, y en su libro él hablaba de un concepto que llamaba Große Lüge, que se traduce por la gran mentira. Y esas ideas se transformaron en técnicas de propaganda. Surgieron casi junto con las comunicaciones de base. Un gran ejemplo de la utilización fue cuando en 1939 tropas alemanas vestidas con uniformes polacos asaltaron del lado alemán y asaltaron varios edificios y hicieron varios actos de vandalismo del lado alemán. Ellos agarraron prisioneros de los campos de concentración, los vistieron con uniformes polacos, los envenenaron, los mataron y los dejaron para poder hacer la noticia de que los polacos habían atacado a Alemania. Eso se llamó Operación Himmler o Operación Conserva, que se entiende como el primer acto de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la fake news, que se habla mucho hoy en día, además en año electoral, es un concepto que ha sido utilizado mucho antes de las redes sociales, ¿no? La pregunta es, ¿por qué, digamos que se usa más de forma maligna la tecnología y menos de forma benigna? No sé si están de acuerdo. Porque los aplicativos y el celular son muy útiles. Se hacen las impresoras 3D, hacen órganos para trasplantes. Hoy en día se hacen consultas a distancia donde el médico no puede ir. Pero, ¿por qué existe tanto temor con la tecnología? Tal vez es porque quien ha llevado esa revolución tecnológica no tiene una idea de mejorar el mundo o mejorar la humanidad, sino tiene una cuestión de mejorar el poder, el dominio y el poder económico y político. Estamos aquí en una facultad de psicología. No sé si alguien ha visto la película sobre Mark Zuckerberg. Él cuando crea Facebook, que creo que todos lo utilizamos y somos usuarios, sería muy bueno si fuera realmente una red social para que todo el mundo interactuara, se conociera y ampliara sus conexiones sociales. Pero existen los algoritmos, y los algoritmos que nadie conoce y que nos han llevado a exponernos, a mostrar fotos. No sirve ir a París, hay que sacarse una foto y postear la foto.
Y muchas veces, estamos comentando, ¿no? Es decir, hay muchos turistas, yo lo he visto eso personalmente, que van a los lugares turísticos, se hacen la foto y se van, ni miran al lugar. Porque lo importante es que la gente de su círculo sepa que estuvo allí. La pregunta es, quería solamente tocar, tú habías hablado del Airbnb, ¿no? Del Uber. Tal vez la cuestión que la tecnología anda a una velocidad más rápida que los gobiernos consiguen reglamentarlo. Es decir, Airbnb existe hace años. ¿Cómo es que no existe en Uruguay, no existe en casi todos los países? ¿Cómo no existe una manera ya de tasarlo eso o hacer que ese dinero tenga que pasar por bancos uruguayos y no irlandeses? En Inglaterra, Uber estaba comenzando a exigirle, el gobierno inglés estaba comenzando a exigir que Uber registrara a los trabajadores, porque en verdad estamos regrediendo y lo que teníamos de conceptos laborales, Uber o pedido ya, ¿no? Los estamos perdiendo. Entonces, un poco el cuestionamiento mío era ese. ¿Qué se puede hacer de manera positiva para utilizar los celulares y la tecnología para contrarrestar todo ese abrumador dominio que tienen hoy en día los programas informáticos que nos conocen mucho mejor que a veces nuestros amigos o incluso a veces que nuestra pareja? Yo tenía un caso que iba a contar que es, a título de ejemplo, es que nosotros lo vivimos, es en el 2013, en las manifestaciones de Brasil, que las manifestaciones crecieron mucho por los celulares, porque los celulares empezaron a ser utilizados para transmitir, y la gente que estaba en casa y no sabía qué es lo que pasaba y estaba acomodada en el sofá, que la tecnología nos ha llevado a acomodarnos en el sofá, empezaba a ver y la gente se empezó a indignar y empezó a crecer. Y bueno, uno de los casos es que un manifestante que fue preso por tirar cócteles Molotov, en la prisión, cuando estaba preso, él encontró un periodista de los que estaba haciendo las transmisiones, le hicieron una entrevista, él pidió que todo el mundo mandara videos, de él antes de ser preso. Y la gente mandó videos y a través de esos videos él comprobó que él no tenía ninguna mochila, no tenía cócteles Molotov, no tenía nada. O sea, todas las acusaciones de la policía, a través de los videos que la gente mandó, lo inocentaron. Tú hablabas de las favelas en Río. Muy tímidamente, pero los celulares, las transmisiones de vídeo se empiezan a utilizar y ya ha habido casos de gente que graba las acciones de policía y que ya han mostrado la policía forjando situaciones, colocando un arma en la mano de un muerto y haciéndolo tirar para poder justificar. Entonces, la misma tecnología que uno sufre, la posibilidad tal vez que una Cambridge Analytica dificulte el concepto de democracia, tal vez sea una herramienta que nos permita encontrar caminos para una democracia más entre todos, más participativa, ¿no? Que no sea solamente el ir a votar. Y entonces eso es un poco
mi colocación. Ahí te paso un poco sobre Cambridge Analytica. Bueno, antes que nada agradecerles, para no cortar a Daniel, pero sí a Ana María, al no grupo, a la Facultad de Psicología, que también es nuestra casa como universitarios y que pasamos muchas veces por aquí y nos encontramos con mucha gente querida. Y de eso también quiero hablar, o sea, un poco donde me la deja Daniel la pelota, al Instituto de Fundamentos y Métodos, con el que también trabajé en algún momento. Mi profesión es la comunicación, y la comunicación, que hay algunos colegas acá, y hay gente que ha trabajado también con comunicación, no es necesariamente el tema de la información, que es una precisión que tenemos que hacer. Y eso es una gran confusión que hemos tenido, inclusive los comunicadores durante mucho tiempo, no es intercambiar datos, es un arte de encuentros, de diálogo, de otra profundidad en la densidad y con cómo estamos en comunión con el otro. Parte de lo que yo trato de estudiar son estas experiencias que recuperan una mirada un poquito más cercana de lo que hemos perdido, que se encuentra, perdón que acá Agustín y Emiliano me dijeron que trasladara un poco el humor de las conversaciones, entonces, pero en realidad es en serio, lo que estaba diciendo tiene que ver con desde dónde miramos estos temas que estamos tomando. Si lo miramos de una visión tecnocrática y, digamos, dura, la ingeniería tampoco a veces sabe de dónde mirar para construir vínculos humanos. Fíjense, por ejemplo, las páginas de los portales de cualquier institución. ¿Sí? Es extremadamente difícil a veces encontrar un simple botón. Y eso no depende de estas grandes ingenierías sociales. Depende de cómo consideramos al otro, que sí me parece que es una tarea bien importante que tenemos todos los que estamos aquí. Porque en la medida que el otro se distancia, en la medida que el otro está del otro lado del Mediterráneo, como pasa ahora, en la medida que el otro está al costado de la esquina y pone una carpa y no nos interesa, la palabra del año, que fue fake news, se transforma en aporofobia. ¿Se acuerdan? De Adela Dura. Ya pasa a ser el odio al otro, al diferente. Y el otro pasa a ser, también escuchaba con mucha atención lo que decía Gabriel, empezamos con el tema del otro como, bueno, cometemos un otricidio, ¿no? El otro ya es una cosa tan diferente que ni siquiera somos nosotros. Parte de este mundo que hemos construido, de esta construcción social de la realidad, donde donde los medios tenían y veíamos a los medios como aquella pantalla que estaba en nuestras casas, como decía Gabriel, y como aún la gente de determinada edad sigue diciendo yo miro televisión, y en otras generaciones la televisión no se conoce ni como aparato, pero sí el efecto, y esto que estamos viendo. Desde la minería de datos hasta el capitalismo cognitivo, o el capitalismo conectivo, como le llaman algunos, tienen un montón de implicancias en nuestras vidas. Lo que decía Ana María, en la construcción de nuestra subjetividad, tema que lo que estaba hablando recién nos preocupa muchísimo, en el mundo del trabajo sin duda, y en la construcción de nuestra sociedad, y hasta en esto que estaba diciendo Daniel, de bueno, ¿cómo consideramos, si es que todavía existe algún sentido de democracia posible? Después del Brexit, cosa que hemos en alguna noche charlado bastante, a veces es un poco difícil, ¿no? Y de esto que estaba mostrando también en el video, pensar que tenemos algún tipo de incidencia en los resultados que pueden reflejar algún tipo de participación real. Entonces, desde una mirada un poco global y mundo, pero sí centrada en qué somos nosotros y el otro, a mí me interesaría un poco que, como esta participación va a ser muy cortita, porque sí la hemos construido un poco en conjunto de varias conversaciones y sobre todo, a mí me interesaba una cosa decirles, que yo creo que hay que llevar el tema del poder al campo de lo cotidiano. Y esta participación que tuvimos un poco en dupla,
viene de una cosa que yo les decía a ellos. A mí me parece que el poder, la capacidad de renuncia también hace a efectos sobre el poder. Cuando uno siempre quiere ser consumidor, quiere prevalecer, no tiene esa otra mirada, difícilmente pueda compartir algo. ¿Se acuerda que nos enseñaban que el poder siempre era el divide y reinarás? Bueno, en algún momento que el tiempo es importante, como en esta mesa, nosotros discutimos, bueno, a mí me parece que está Daniel, que de esto tiene un montón de experiencias, que está acá ahora en Uruguay, no está en Brasil, y es importante que este tiempo que tenemos sea de él, ¿verdad? Así que yo solamente voy a hacer algunas glosas al margen, y me parece que lo que Ana María estaba trayendo, y la mesa y el no grupo con lo que hemos discutido, es cómo seguimos estas conversaciones, cómo seguimos trabajando para que se integren distintas miradas y poder llevar en concreto ya no solo a una visión que puede ser muy preocupante. Yo no sé si la tecnología, ahí tenemos algunos acuerdos y discrepancias, si podemos con el mismo martillo construir algo y con otra forma de destruirlo. Creo que la simetría que tenemos en este momento en algunos avances de estos temas está reflejando otra cosa, que es, si vieron el informe del G20 en Davos, y cómo se distribuye el PBI en un informe que hace Oxfam paralelo, que no lo tenemos acá, pero que pueden agarrarlo directamente, podemos usar siglos para mirarlo, van a ver que el número de personas que tiene, que ha incrementado su capital, que maneja más de la mitad del PBI en el mundo, ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. Entonces, quiere decir que hay muy pocos decisores para algo que domina en la economía una buena parte del mundo y que está haciendo esta modelación social que tenemos. ¿Dónde se estudia la carrera de ingeniero de ingeniería social? Digo, ¿quiénes son los que inventan estos sistemas que, como dice Daniel, ahora son estos, pero antes la propaganda siempre funcionó y se hizo de determinadas maneras? Cuando alguien era el padre de las relaciones públicas, que era Bernays, y ustedes saben el vínculo que había con un psicoanalista y con alguien de la psicología, que era uno de los padres de la psicología, pero que él era un pariente, hoy las escuelas de relaciones públicas siguen enseñando que Bernays es uno de los padres de las relaciones públicas. Y sí, tiene luces y sombras. Pero también fue el que dijo, en su momento, aprovechando las tendencias que venían del feminismo y la liberación femenina, que el cigarro era la antorcha de la libertad. Y empezó a tirar un mensaje donde, de alguna manera, los que conocen la historia, si uno correlaciona los datos de cáncer en la mujer desde entonces hasta ahora, o sea, sí se ganó un mercado para el tabaco, que era quien contrataba, y bueno, y perdimos en muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando acá se plantea un debate también, desde dónde miramos los temas, cómo los formamos, la mesa que está mañana, que estoy mirando también a Ricardo allá, también nos preocupa y nos ocupa. Hay un gráfico, un pensador, digamos, gráfico acá, que me gustaría dejarle la frase para mañana, dice: la educación es la nueva cancha de pádel del Uruguay y en la tendencia del mundo, ¿no? Entonces, digamos, si miramos la educación como un mercado, si nos formamos como los lobos de Wall Street, que son muy efectivos, pero Harvard, por ejemplo, está revisando sus cursos, porque también la analítica le está diciendo que la gente en algún punto está harta de perder su casa por una hipoteca y que de alguna manera quizás no pueda pagar Harvard, pero va a hacer algunas acciones como las hicieron. Ya no en el 11M, las hará en el Occupy o lo hará en otras formas, pero lo han notado. Y una de las formas fue en la disminución de la matrícula de ingreso. Entonces, también en eso se hizo presión para los modelos. Simplemente, cuando citábamos un poco esto, para pasar alguna otra cosita, tiene que ver con los autores que desde la ciencia ficción nos han traído también, más allá de Zizek, de Byung-Chul Han, de otros, un estado de situación en el cual nosotros podemos abordar, ¿sí? Pasamos una más. ¿Está? Como siempre teníamos ahí, bueno,
¿Qué es lo que...? Es un poco gráfico, pero desde las ciencias, de las artes, siempre hemos tenido esta noción de que hay algo que no encaja. Entonces, yo simplemente lo voy a cerrar por acá para después pasar al diálogo, pero dejar estos disparadores es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, a Agustín y a Emiliano, decirles que también muchas gracias y que podamos, a Daniel, no sé si querés también complementar algo de lo que hablamos con el tema de datos. ¿Sí? Bueno, yo creo que podemos pasar a la participación. Yo ya quería colocar una cuestión para la participación. Quería hacer una encuesta que está muy de moda. Desde que ha empezado el evento aquí, ¿cuántos no han utilizado el celular? Sí, desde que ha empezado. 5, 6... Es decir, el ciberpoder en verdad, volviendo un poco vemos cómo somos dependientes de una tecnología que tiene 10 años, ¿no? Es decir, el celular no existía y hoy en día es casi que nuestra identidad. Es decir, yo creo que es una cosa que es indiscutible. Existe un poco la cuestión de los tecnofóbicos, que cuando viene una nueva tecnología huyen, o los cyberpunks, y la gente que submerge en las tecnologías. Yo creo que una cuestión es un hecho, es decir, Gutenberg inventó el libro y no hay vuelta de hoja, es decir, no se va a desinventar. Y la radio y la televisión y los celulares, es decir... Entonces, como tú hablabas un poco del dominio de Silicon Valley, y la cuestión es cómo podemos hacer para que eso nos lleve a evolucionar como humanidad. Porque yo tengo una cuestión, digo que el mundo como está hoy, yo vengo de Brasil, imaginen que tengo un buen ejemplo en casa. Creo que el planeta está queriendo contradecir a Darwin. Es decir, Darwin decía que la humanidad iba a evolucionar, y creo que en determinado momento parece que varios gobernantes se pusieron de acuerdo en decir, bueno, no, vamos a volver para atrás. ¿Alguien tiene alguna idea qué se puede hacer con los celulares y con la tecnología para volver a evolucionar? Muchas gracias primero por el evento. Yo creo que es muy importante este tema y me quiero proponer que este mismo evento sea repetido en el Paraninfo de la universidad. Yo creo que debe ser convocado un equipo multidisciplinario que abarque a todas las facultades que componen la UDELAR, porque se está volviendo un tema absolutamente central en términos sociales, políticos y económicos, porque justamente así como tuvimos las dos revoluciones industriales, siglo XVII, XVIII, XIX y en el XX también, en este momento es lo que rige la economía, la hegemonía de la economía del mundo son estas tecnologías basadas en algoritmos, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que una de las cosas que se puede hacer es integrar disciplinas que actualmente no están integradas, pero que podrían integrarse, como por ejemplo el campo de la sociología y la psicología, con los activistas del software libre, ¿no? Hay un montón de personas que saben muchísimo de informática, que se dedican al software libre y que no trabajan, o sea, tienen una ideología que los mueve porque han identificado esta problemática, pero yo creo que es necesario empezar a crear en el ámbito del software libre equipos multidisciplinarios que lo estudien y lo promuevan desde ese contexto de análisis diverso, ¿no?
porque es la única forma en la que todas las disciplinas pueden ser integradas, pueden comprender el fenómeno y poder enfrentar esta hegemonía actual que tienen las nuevas tecnologías, que en realidad no son otra cosa que una nueva forma más de monopolizar el poder por parte de una pequeña oligarquía en el mundo, que antes lo hicieron con la máquina de vapor y ahora lo hacen con el Facebook, ¿no? Y con el resto de las mal llamadas redes sociales. Yo creo que esa sería una de las posibilidades de superar esta etapa tan oscura de la humanidad. Bueno, yo trabajé con gente software libre, con la organización. Y sí creo que, por ejemplo, rescatan mucho del espíritu de Assange, en muchos de ellos, ¿verdad? Si leen el libro Cyberpunks, que recién hablábamos, bien interesante, ahí se cuenta justamente cuál es la historia del Chaos Club de Berlín cuando eran muchachos y se juntaron, por qué, y por qué era importante encriptar y proteger la información. Porque la democracia se basa también en la circulación de información, pero bueno, también está el tema de que si la gente tiene libertad de información pero no tiene libertad de pensamiento, o digamos como un poco lo de San Pedro, ¿no? Si no tiene la capacidad de interpretar esa información, de trabajar con ella, empezamos a también generar fenómenos muy extraños que nos están pasando. Y lo segundo es, hay una hipótesis vinculada a la educación, es que este tipo de tecnologías, por ejemplo, hoy día, están permitiendo que Uruguay, que tiene una masa crítica muy chica de gente que trabaja en algunos temas, rápidamente puede ser captada del exterior. No sé si se dan cuenta de eso. El patrimonio intelectual uruguayo puede ser descabezado de un momento al otro. Es decir, alguien que maneja estas tecnologías en Brasil quizás tenga, no sé, qué campo para poder trabajar como profesor. Un poco lo que tú decías hoy también. Frasca es quien... A ver, yo a veces tengo miedo de malas interpretaciones. Creo que la digitalidad no es un problema. Que la tecnología de la digitalización no es estrictamente un problema, ¿no? Lo que a mí me preocupa, ¿no?, es la lógica de acumulación capitalista que utiliza la digitalidad, ¿no? Que incluso los datos estrictamente como datos, son utilizados con valor de cambio. ¿Tá? Por eso Bifo le llama eso semiocapitalismo. ¿Por qué? Porque como hay cada vez más signos en la red, ¿tá?, esos signos, cuando se utilizan con valor de cambio, ¿tá?, en la medida que se multiplican, ¿tá?, aparece una inflación semiótica que hace que los signos por sí mismos cada vez valgan menos, ¿tá?, y se separen de su significado, ¿no?, que es lo que hoy intentaba señalar con lo que está pasando con la producción científica desde Bolonia en adelante. Creo que el problema no es tanto la digitalidad, sino cómo operamos, ¿eh?, en las lógicas de resistencia a la acumulación de capital dentro de la lógica de la digitalidad. Porque como siempre ha sucedido desde que el capitalismo existe, la empresa siempre sabe cómo operar con esa lógica de mercado. ¿Ah? Esto que le señalaba hoy de Google, de que Google podía predecir e informó a la OMS dónde iba, ¿por qué no lo hacían los científicos y sí lo podía hacer una empresa? Porque las encuestadoras, por ejemplo, encuestan a estudiantes universitarios para saber cuáles son sus opiniones políticas y sacan una muestra cuando tienen la plataforma Moodle y pueden hacer que la muestra sea igual al 100%. O sea, las empresas van kilómetros adelante, ¿tá?, por utilizar la metáfora espacial, de lo que va a la propia producción de conocimiento. Y esto que señalaba el compañero, sí es cierto. La tecnología va mucho más adelante porque el capital siempre va mucho más adelante, ¿eh? Cuando se pueda controlar
por convenio. Por ejemplo, el Ministerio de Economía de Uruguay hace un convenio con Irlanda para que se pasen los datos, aparece la criptomoneda. Y es más, en este momento, Mark Zuckerberg acaba de inventar la Libra, que es una criptomoneda que, a diferencia de Bitcoin, es una criptomoneda centralizada en Facebook. Bien, exactamente, Ana, voy a explicar la dinámica. 30 segundos, espera. Bueno, la cuestión, me encanta verdaderamente que esto ya sea autogestivo, era desde el principio lo que verdaderamente apuntábamos, a que pudiera haber un diálogo fluido y bueno, descentrar la dinámica conferencista que verdaderamente en realidad muchas veces pone al público en el lugar del receptor y no lo deja participar. Entonces, bueno, esto es justamente para quebrar esto. La dinámica que les presentamos es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutos para que todos puedan hablar entre ustedes, para que puedan bueno, intercambiar pensamientos, sentir reverberaciones de todos los disparadores que han sido dados desde la mesa, desde el video, la performance artística, y luego claramente vamos a abrir un micrófono abierto para que todos puedan... Puede ser que lo que yo esté pensando no tenga cabida en esos disparadores. Yo quería decir un par de cosas nada más, si me permitís. En primer lugar, quiero aclarar que, en definitiva, todo esto es una cuestión de poder, como ya lo hemos visto, y de poder sobre el cuerpo. Los gestos, las reverencias, el trabajo. En segundo lugar, quiero aclarar que acá de manera modernista todos han usado el todos, porque todos tenemos celulares, porque yo estuve meses sin celulares y no quería para nada celular. Bueno, yo creo que cuando estamos nosotros en estos medios y a este nivel tratando de trabajar por reivindicaciones, ya sea feministas o de preferencia sexual o de, entre comillas, raza, se piensa desde una clase media. Pero no todos tienen celular, ni todos tienen, mucho menos, computadora. Vayan al campo, vayan a un pueblo rata y fíjense si las mujeres de los pueblos ratas tienen una computadora. Es decir, las capas más débiles de la sociedad no poseen esas técnicas. Y ellos no existen, ni siquiera existen para nosotros y ni siquiera existieron en este diálogo. Y en muchos diálogos a los que fui, por ejemplo, los diálogos sobre feministas, son digamos, manifestaciones feministas pequeño burguesas, pero no de las clases más desventajadas. Y en tercer lugar, quería decir que ya creo que hay una añoranza en el ser humano por otros motivos que no son la técnica. Y eso ya lo mostró de alguna manera Stanley Kubrick en la película 2001, Odisea del Espacio, ¿verdad? En definitiva, todo es una cuestión de poder, es una cuestión de poder de la máquina. En ese entonces pensábamos en los viajes espaciales, pero porque no en la tecnología, sino en los viajes espaciales, vacaciones en Marte, hasta que la máquina domina al ser humano. Bueno, Stanley Kubrick, si ustedes recuerdan el final del 2001, Odisea del Espacio, hay como un contexto que podría ser renacentista o decimonónico, ¿verdad?, que no habla para nada de técnica,
y la máquina doblega al ser humano. ¿Verdad? Bueno, eso es más o menos lo que quería decir, que cuando se tratan estas reivindicaciones no se piensa en esa numerosísima cantidad de seres humanos que duermen en la calle, que no tienen celular, no tienen computadora. En mi cuadra duermen unas 5 personas, no tienen computadora, no tienen dónde enchufarla, tienen un problema de enchufe. Así que, por favor, ese todos de la modernidad, yo lo eliminaría. ¿Está? Y creo que en determinado momento nadie está contra el avance disculpa, tecnológico. se acabó son más o menos 3 minutos, porque si no, no va a dar la posibilidad. Sí, please. Bueno, a mí me quedó pensando pila o resonando este concepto. No estamos hablando de cómo la tecnología está tomando a las sociedades, cómo se está pensando, cómo la academia está pensando estas dimensiones, pero algo que me empezó a surgir, que me pareció bien interesante pensar es cómo poder sacar esto de estos contextos, cómo poder llevarlo a toda esa masa de gente que realmente es la que está afectada, atravesada por todas estas dimensiones, y que bueno, pareciera como que es el gran reto, ¿no? Porque no es el primer espacio donde la gente habla, donde se visibiliza toda esta cuestión, pero me surge ese gran detonante. ¿Cómo podemos explicitar esto desde otro lugar? ¿Cómo estas empresas que estamos hablando que tienen todo el poder económico, tecnológico, político y social, se puede desconstructurar y se puede desde otros lugares realmente llegar a esos puntos de poder para poder generar otros espacios con la sociedad? Eso es algo que creo que está bien interesante comenzar a pensarlo, quizás dinamizarlo acá, que me parece que bueno, es como que una puertita a pensarlo. ¿Cómo hacemos eso? Más allá de los espacios académicos, porque mueren acá, pero ¿cómo haces para llevarlo realmente a la sociedad? Creo que eso está bueno comenzar a pensarlo. Quería como que reencauzar esto, así que si alguien más quiere hablar, adelante. Ana. Yes. No. Sobre la mesa, y para abrir un poco más el debate, ¿no? La pregunta parece que está ahí latente y es frente a este ciberpoder que estamos viviendo y frente a este avance tecnológico, que no vamos a volver atrás, que es imposible, que es, digamos, un pensamiento absolutamente mecanicista y absolutamente, yo diría, un pensamiento profundamente ingenuo pensar que podemos volver atrás. Entonces, creo que detrás de la forma que tenemos que pensar juntos y colectivamente, el cómo transformar este mundo tecnológico y cibernetizado en algo mínimamente más justo para la humanidad, creo que cómo pensarlo es el desafío de nosotros hoy. Me parece que la universidad lo está empezando a hacer. Me parece que es responsabilidad de los académicos de empezar a hacerlo, pero como vos decís, no solo de los académicos. Entonces, ¿cómo sacar esto hacia afuera? Yo creo que a través de la difusión, a través del diálogo, a través de los colectivos, a través de los movimientos sociales, a través de todos los instrumentos tecnológicos que tengamos, y creo también a través de pequeños contrapoderes que vayan surgiendo de los intersticios de lo social. No sé, me parece que además hay un tema que a mí me angustia mucho y es lo que decías vos, Gabriel. El capital siempre está avanzando y nosotros no estamos dando respuestas. Creo que es un tema de tiempo
Estamos desfasados en la vertiginosidad del tiempo del capital porque son capaces y manejan tecnológicamente mucho más que nosotros el mundo y nuestras propias vidas. Entonces, me parece que en este ganar tiempo, lo que quizás tendríamos que hacer es tomar y apropiarnos de un tiempo necesario para ser capaces de criticar lo que estamos viviendo, para volverlo positivo. No sé si soy clara. Y creo además que profundamente hay una franja etaria fundamental que son los nativos digitales. Creo que a ellos tenemos fundamentalmente que apostar. A los nativos digitales, que son los que nacieron con este mundo de la imagen y de la silicolonización del mundo. Yo quisiera... Ernesto, vos querías hablar, creo, ¿no? ¿No? Ah. Ella quiere... A ver, le pasamos el micrófono. Hacia atrás. No sé si te estabas refiriendo a eso. ¿Te referías a eso que yo dije? Ah, porque Stanley Kubrick no decía, hablaba que había una necesidad, lo que sugería que había una necesidad humana. Una sola cosa quiero agregar. No, creo que esto genera un sentimiento esto fundamental. Tiene una lista Tiene una lista de oración. Disculpa. El miedo. Tiene una lista de oración y ya alguien pidió la palabra. Disculpa. Pero quería agregar. Cuando le toque su turno, podrá hacerlo. Bueno, el sentimiento fundamental es el miedo, decía Walter Benjamin. ¿A usted? Gracias. Hola, buenas noches. Uy, no se giren así. Me encantó la pregunta que planteaste del cómo llevar lo que se conversó acá y desde un punto de vista de la filosofía, estudiante de eso soy. Hace un ratito le entregué a ella un archivo que estuve creando y me parece importante el hecho de que, ya como Ana dijo, del trabajo en las universidades, de cómo se está llevando esto a una práctica más sustentable entre nosotros, en lugar de decir qué quiero hacer o para qué quiero hacer esto, me parece que es fundamental. Bueno, me parece fundamental la pregunta de decir ¿por qué quiero esto y no para? Creo que cuando... ¿Hola? No me quiere. ¿Quiere usar este micrófono? Es lo mismo, tengo voz alta. Okay. Cuando pensamos en el sujeto como persona, dejamos de verlo como un objeto de producción. Me parece que hay un problema hoy, siglo XXI, que es el ver a la persona como un mero medio para un fin. Cuando vemos que las empresas utilizan la información recolectando datos para luego transformarlo en un capitalazo, es a raíz de que nos olvidamos de ser objeto, de que somos algo más para un algo que no sabemos que decimos, sí, me mañana me gano 175 y me voy a trabajar, aporto todos los meses, recibo un sueldo. ¿Para qué? Siempre hay un para y el cómo de ese para me parece que somos nosotros. Entonces, concientizando la población, y no digo la población a partir de secundaria, ni instruyendo filosofía secundaria, sino que desde pequeños obviar la pregunta de ¿para qué hago esto? ¿Qué quiero? ¿Quiero esto para esto? No, quiero esto porque me llena esto. Quiero esto porque me hace bien esto, no para esto. Sí, usted. Yo quería decir un poco retomando lo que decís vos, que de repente una buena respuesta es parar de consumir, es decir, parar de comprar autos, parar de comprar teléfonos, parar de comprar teles y hacer un examen de conciencia cada uno entre lo que decimos, que somos y lo que hacemos. Así como una actitud diaria, digamos, en todo momento de desmitificación
sostiene en la medida que es un mito, digamos, un mito mundialmente construido, de que si no tenemos esto es una catástrofe, es decir, que no nos podemos sostener, no podemos tener autonomía sin sin esto que apareció, pero que se ha, digamos, como endiosado como si fuera, digamos, una nueva mitología contemporánea. Entonces, el trabajo crítico y de desmitificación me parece que también le corresponde a cada uno de nosotros, que de repente por X motivos estamos más relacionados con el pensamiento crítico y llevarlo en lo diario, ¿no? Ya sea sentándose al lado de una persona en el colectivo y empezando a hablar y tratar de enfocar siempre la pregunta en el porqué del porqué, digamos. Yo creo que eso funciona. Creo que funciona porque en la medida que uno desmitifica y que muestra que hay otra cosa más allá de lo que es aparente, y cuando la gente se despierta, ¿no? Y lo va repitiendo esa actitud, me parece que es el pequeño grano de arena que uno puede llegar a contribuir. Sí. Ahora, ¿quiere usar el micrófono? Hasta ahí llegué. Ok, perfecto. Para empezar en concordancia, soy hincha de Peñarol, soy visceralmente optimista. Cumplimos años ahora nomás. Se me mezcló buena parte de todo porque yo muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche funciona en proceso primario, que es lo que me queda. Capaz que todo el día funciona así, pero se nota menos en los horarios intermedios. Entonces me quedó rondando el video, las presentaciones, la danza, ¿no? Lo que decía Gabriel, con quien compartimos generación, nombres de calle, nos pasó también que llamamos a las calles nuevas, nombradas nuevamente con nombres viejos, ¿no? Nacimos más o menos con la televisión. Me pasa esto de que él traía en relación a la imprenta, fue una ruptura, ¿no? La imprenta hizo a la divulgación, ¿no? Nada menos que la Biblia, la primera, Gutenberg, también estuvo sometida a las leyes del mercado, fue expropiado, tuvo que hacer juicio, quedó pobre, todo lo que le pasó al pobre Gutenberg. Pero termina, yo qué sé, de la imprenta acá, en la alfabetización universal, en la escuela laica, pública, gratuita y obligatoria. La televisión, la máquina boba, todo lo demás, herramientas como dice Foucault, ¿no? Y para pensar el cómo y en qué espacio, creo que la contribución de los universitarios es juntarnos donde podamos a pensar, a intercambiar esto de juntarlos de software libre, que muchas veces nos juntamos en espacios, por ejemplo, gremiales, ¿no? Durante mucho tiempo fui al Federal de ADU y aprendí cantidad de cosas de agrónomos, ingenieros, gratuitamente además. Espero haber dejado alguna semilla de psicología también. Y como dice Carpintero en la Argentina, la libertad está con los otros. La forma de enfrentar al poder y a los poderes es desde los empoderamientos colectivos, ¿no? Me vuelvo sesentista y se me ocurre que all we need is love, ¿no? Los movimientos contrasistémicos están utilizando las mismas herramientas del sistema, como decías tú, para convocarse, los movimientos feministas, los movimientos minoritarios, empezó con los zapatistas o quizás antes, el movimiento español, ¿no? Las herramientas son las mismas, ¿no? Y esto me parece una falsa contradicción, esto de si lo discutimos acá, cómo sale afuera. Yo oficialmente ya no soy de acá, ¿no? Hace 10 años este año que no soy docente, pero yo nunca fui solo de acá.
Yo soy de acá y de Sayago y de mi candombe y de mis vecinos y de mis compañeros y de las madres de mis amigas y las amigas de mi hija, que paradójicamente se dedica a algo de lo que ustedes nombraban. Ella es diseñadora web y trabaja como user experience, ¿no? Tratando de conectar a quien quiere una página de no sé qué con la vivencia y la necesidad del usuario, para que gente torpe como yo, por ejemplo, pueda entender qué botón hay que tocar para hacer qué cosa. Creo que también es herramienta de mercado o es herramienta de aproximación social, ¿no? Y creo que está en el intercambio. La dificultad es si nos aísla. Si no podemos parar 5 minutos a juntarnos a hacer esto acá o donde sea. Quisiera profundizar en una cuestión que considero muy importante y que Gabriel había disparado al aire, que es la computación cuántica. Como bien nombraba Gabriel, hace muy poco tiempo, o sea, unos pocos días, se rompió un gran récord de procesamiento. Quizás todos estarán un poco más o menos familiarizados con la ley de Moore. Aquella ley del gran cofundador de Intel, que dice que el procesamiento de nuestros procesadores se duplica cada 18 meses. O sea, la potencia computacional de cualquier ordenador es duplicado en muy pocos meses. Eso es mediante la forma de transistores físicos convencionales, ¿no? Problema. Tenemos un límite. No existe un transistor que pueda operar a un nanómetro ¿no? Una millonésima parte de un metro. Porque la física sinceramente no funciona a esa escala como queremos. Entonces, ¿qué pasa? Al ver esta, digamos, barrera insuperable para este tipo de tecnologías, Google y un montón de grandes científicos y, como no, compañías llevan a cabo muchos proyectos. Uno de ellos fue DeepWave, que es la primera computadora cuántica con bastantes qubits, por así decirlo. Qubits es la medida de procesamiento de computadores cuánticos. Pero ahora, claramente, estamos dando un salto bastante grande, porque aquello que una computadora con un Core i9, que es en el mercado la cosa más potente que alguien podría comprar, de carácter, bueno, civil, por así decirlo, e incluso una supercomputadora que, bueno, tiene múltiples computadoras esclavas de un sistema en sí mismo. ¿Qué pasa? Le dieron una tarea a la cual no sería capaz de resolver en 10.000 años. La más rápida hasta el momento no puede resolver exactamente. Una de las computadoras más rápidas del mundo no podría resolver dicho problema ni en 10.000 años. Esa era el grupo de control. Le dieron la misma tarea a esa computadora experimental. 33 minutos. Resuelta. ¿Qué dijo? 33 minutos versus 10.000 años. A eso se refería Gabriel con el salto cuántico. Y bueno, quería ponerlo en perspectiva junto con un pequeño experimento mental, quizá. Los colegios electorales en Estados Unidos fueron diseñados para un tiempo en donde la información no podía correr más rápido que un caballo, 88 kilómetros por hora. Y hoy tenemos tecnologías que hacen que esa geografía que separa a cada colegio electoral 3 días a caballo, están más o menos dispersados estratégicamente en todo el país, ¿no? ¡Pum! Instantáneo. O sea, el mensajero que tenía que llevar las noticias de un lado a otro a 88 kilómetros por hora solo podía transportar, no sé, unos miles de bytes. Ahora instantáneamente tenemos terabytes moviéndose de un lado a otro. De hecho, en solo
un mes de este año se suben a internet unos 201 exabytes. Eso serían aproximadamente 216.000 millones de gigas. No, y creo que ya se ha interpelado suficiente al sistema democrático en esas Yo condiciones. quería decir alguna cosa. Sí. No, reservé para el final, pero por timidez simplemente. No, pensé cuál era el núcleo fundamental del que debíamos partir, ¿no? Entonces me acordé que uno de los principios del siglo de las luces, del iluminismo, es el principio del progreso, la individualidad, el progreso, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si soy más o menos coherente. Recuerdo que Jean-Jacques Rousseau se planteaba el tema del progreso en dos ámbitos distintos. Decía, bueno, progreso técnico es una cosa. Otra cosa es si el hombre es mejor ahora que antes. Es decir, si ha habido un progreso en la humanidad. Es decir, si el hombre se siente mejor, si es más feliz, si realmente hay un crecimiento moral del hombre. ¿No es así? Entonces, no discutimos que progreso técnico hay, por supuesto que hay progreso técnico. El tema es si va o no acompañado de un progreso moral en la humanidad del hombre, en la felicidad del hombre sobre la tierra. Eso es independiente. Hablo del hombre en abstracto, por supuesto que en todas las sociedades hay quienes viven mejor y otros que viven muy mal, pero hablando en términos abstractos del hombre. Pienso que eso puede servirnos como punto central, ¿no? ¿Somos más felices? ¿Estamos mejor que antes o no? Como hombres, es decir, si uno recuerda, no sé, pinturas atroces que se oyen o se leen sobre, no sé, de lo que puede ser capaz el hombre. Tú hablabas del bien y del mal, ¿no es así? Bueno, son términos, por supuesto, de valor y son subjetivos, pero hay determinados comportamientos humanos que realmente uno piensa, ¿esto es un hombre o es una bestia? ¿No es así? Bueno, y eso en un mundo de la tecnificación. Entonces es una contradicción brutal, porque el hombre es capaz de volver a la prehistoria, ser una bestia y al mismo tiempo estar creando técnicamente instrumentos de una perfección absoluta y total. No sé, es muy triste, ¿no? Si puedo, Juan. Juan y después es una cuestión bastante breve. Bien. No quería que se quedara en el límite. Tengo garganta para rato. Quería decir que a mí me pareció muy interesante la intervención de Iris y de la compañera, porque por un momento empecé a sentir que en esto que es un conversatorio sobre poderes y resistencias, nos quedamos un poquito entrampados en las relaciones de poder o en las tecnologías que nos producen como sujetos. Y me parece que en esto que trae Iris y la compañera que... Paulina, pudimos acercarnos un poquito a lo que podría ser resistir, o yendo un paso más adelante, incluso la posibilidad de subjetivar estas lógicas, de plegar estas tecnologías que nos producen para producir algo nuevo, que capaz que sin duda no es un objeto, pero capaz que ni siquiera está en la lógica de sujeto. O sea que puedo romper incluso esa sistematización cartesiana de pensar desde esa dicotomía. No sé si quedó claro, capaz que es un poco abstracto lo que estoy planteando, pero es, en fin, algo muy como lo que traía Haraway ya en los 90, hace un montón de tiempo para lo rápido que pasa el tiempo ahora, ¿no? Que es la posibilidad de identificar estas tecnologías que nos están produciendo para poder generar otro tipo de cuerpos, otras formas de habitar el mundo, otros modos
de existencia. Me parece que en ese sentido capaz que el primer paso es poder intentar reclamar los algoritmos que nos están robando, de alguna manera, ¿no? Buscar alguna forma de poder reclamar toda esa información que de cierta forma nos pertenece. Creo que es algo que, no lo digo solo yo, es una discusión que está muy presente hoy en el hacktivismo, de qué manera podemos empezar a reclamar toda esa información, porque sin eso me parece que estamos bastante en el horno, porque creo que es un montón lo que estamos perdiendo desde ahí. Y creo que va más allá del consumo o el no consumo. Solamente quería responder a algunas cuestiones. Lo que tú colocaste es perfecto, creo que es la base de todo, ¿eh? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué todo eso? ¿No? Yo creo que para la evolución humana. Es totalmente subjetivo, pero creo que para el bienestar humano. Creo que lo que vivimos hace muchas décadas es que el progreso de la humanidad es por el capitalismo y por la tecnología, no en otro aspecto. Exactamente. El ser humano no ha evolucionado como ser, por eso creo que Darwin estamos yendo para atrás. La tecnología aumenta a una velocidad increíble, pero vamos para atrás. Creo que es fundamental lo que tú colocaste. Cómo llegar a la gente, ¿no? Tú hablabas un poco de la cuestión del analfabetismo digital, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene acceso. Digital y no digital. Claro. Yo puedo contar una experiencia, yo conozco más la situación en Brasil. Yo subía mucho a las favelas en Brasil cuando se podía, ahora no se puede. Y en la favela 90% de la gente tiene celular, porque es casi que la identidad de la persona. Si tú no tienes celular, no tienes WhatsApp, por lo pronto no te van a llamar para ningún trabajo, porque te llaman ahí. ¿No? Ahora la cuestión es, esa gente utiliza, ¿para qué utiliza las redes sociales? ¿Para aprender, para concientizarse, para llegar al conocimiento que está disponible para todo el mundo? No. Lo usan para entrar en Facebook y entrar en la sociología de Mark Zuckerberg, que es una red social muy orientada. La cuestión es cómo llegar. Yo creo que sí, a través de los colectivos, pero de la unión de los colectivos. Porque a mí el concepto de resistir, yo creo que resistir es muy complicado. Yo creo que más que resistir y frenar, que eso creo que no funciona, la cuestión es orientar, es decir, avanzar, no oponerse, sino estratégicamente orientar. Yo me he dado y solamente para terminar, Perdón, pero solamente una última cuestión. Computadora. Sí, computadoras. Sí, mucha más gente. ¿Verdad? La cuestión que yo quería solamente volver. Le pedimos que levante la mano si quiere la palabra. Sí, solamente para terminar. Ana ha mencionado una cosa que para mí es fundamental, que es la cuestión del tiempo. Creo que el tiempo, por ejemplo, existe la cuestión incluso en las religiones. Es decir, la Iglesia Católica no ha atendido las necesidades de la gente en el tiempo que ha crecido, por eso que las evangélicas, que son más inmediatistas, están tomando el mercado. Pero esa es otra discusión. Ahora, estamos en Uruguay en un año electoral. ¿Cuántos partidos tienen una propuesta para traer esos gastos de Airbnb para la economía? ¿Cuántos partidos discuten sobre los derechos del trabajador que se están perdiendo con Uber? Y tal, pedidos ya y todo eso. Pedido ya, además hay compañeros acá que están trabajando sobre eso, ¿no? Increíble. Claro. ¿Alguien más quiere...? Y que al final de cuentas también es una opción, porque uno dice, bueno, o trabajo sin derechos o no trabajo, ¿no? Entonces, es decir, claro, entonces la cuestión, el poder es tan avasallador y el poder no es del ciber, es decir, el poder viene por detrás, ¿no?
¿no? El ciber es la herramienta. Yo creo que más que oponerse es trazar una estrategia para redireccionar en el sentido de evolucionar. Y creo que juntando colectivos es que se tiene esa fuerza. Me había quedado pensando un poco cuando tú antes comentabas esto de volverse como un virus. Es algo que... ¿De volverse? Como un virus, como un hacker en la sociedad. Me dio gracia porque con un compañero, con Michel, que no está presente hoy acá, siempre le decía que en parte me parece que hay que volverse como ese virus en la sociedad para dar vuelta a las cosas. Ahora, uno de esos grandes temores, que espero que sea totalmente infundado, es cómo generar ese cambio sin volverte tan drástico y tan a lo príncipe de Maquiavelo a la hora de generar esa transformación, ¿no? Vemos que hay muchos colectivos que de repente toman estas dimensiones mucho más duras, mucho más, bueno, de una toma de poder, de un empoderamiento que termina siendo bastante cristalizante de determinadas realidades, ¿no? Entonces, eso es algo como que siempre me está dando vuelta en la cabeza. ¿Cómo hacer esa transformación donde vos realmente puedas decir que esos agentes o actantes que están ahí moviéndose realmente toman conciencia y hacen ese cambio por procesos de pensamiento crítico y no realmente de una cuestión más en masa, en cadena, de simplemente nos vamos para acá? Creo que es un tema bien interesante de pensar y de mencionar. Simplemente eso. Sí, claro. Sí, no sé si se me escucha. Sí, justamente creo que eso es una cosa que me parece interesante remarcar cuando hablamos de ciberpoder. No verlo tanto como una mirada tan apocalíptica y ese monstruo que se nos viene encima. Sí existen mecanismos de control, no quedarnos tanto en el hecho del control del coro, el poder, todo esto, sino que existe una posibilidad, una potencialidad que tenemos de empoderarnos, y el ciberpoder también es nuestro. Y las redes sociales sí son redes sociales. Son redes sociales desde el momento que generan interacciones y generan movimientos y generan agrupaciones. Creo que un ejemplo clarísimo es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la ley trans, que a través de los medios de comunicación fue un desastre cómo se manejó. Y sin embargo, este mes hemos visto, y vamos a ver también en la marcha, una cosa maravillosa que se dio, que fue un empoderamiento que se dio desde una revolución molecular, podríamos decir, desde las redes sociales, desde Twitter, desde Facebook. Y eso fue algo que fue desde el individuo y como parte de un colectivo, y esa es la potencialidad que tenemos con los medios de comunicación. Me parece que tenemos que movernos desde el lugar tan apocalíptico, y creo que hay una potencialidad de la cual tenemos que apropiarnos, y que por ahí está, me parece, el clic que tanto plantean. Y la mirada crítica es la base de todo esto, porque en realidad estoy de acuerdo con todo lo que han planteado, pero para igualar un poco, me parece que va por ahí la cosa. Creo que todos tenemos la potencialidad y la posibilidad de poder apropiarnos de esto y no pensar que, bueno, somos marionetas y que vamos a ir conducidas todas al purgatorio. No, de ninguna manera. Creo que sí hay cosas para hacer y hay ejemplos claros y se están cumpliendo. Yo creo que todo lo contrario. Creo como que hay cosas que se están haciendo y es parte de nosotros, de querer hacerlo y ponerle pasión a esto, y sí hay manera de poder contrarrestar toda esta hegemonía que a veces sentimos que nos domina y no lo logramos. Esa es mi opinión. Todos tenemos la oportunidad. Reitero, si quiere hablar, por favor levante la mano y perdón, hay que levantar la mano. Y no puede pasar por encima de las demás personas. No decía pasar por encima. Yo quisiera estar comunicada. Como levantar temprano y son buenas que todos teníamos la oportunidad de ser me importa mucho, me pareció interesante lo que iba a plantear. Aquí lanzan una pregunta. Preguntan, ¿todos tenemos la posibilidad con respecto a lo que es la ciencia? Sí, vaya al fondo. Yo en este momento estoy justicia y acordada. La palabra todos como una referencia a la masa. En realidad está pensando en lo que nosotros hemos buscado más allá de las clases y más allá de los objetos. Yo entiendo que el materialismo es una postura que cree que las necesidades
sujetos. Yo creo que hay una cuestión más fundamentalista de que, por ejemplo, todos los humanos tienen la necesidad de bañarse lavado, pero en cambio son las formas de expresión de estas cosas. Es decir, la higiene no cambia porque hay una ducha. Existe la necesidad de ducharse y es más fácil ir a ducharse. Así como una persona, de lo que podemos denominar una clase más alta, entiende que regalarle cosas a su hijo sufre la falta que le hace la presencia en lo que vendría a ser la familia. ¿Entendés? O sea, a lo que me refiero es que quizás las causas del sufrimiento humano y de lo que se trata la vida, que le da un sentido, porque todas las cosas que hacemos es para plenamente llenar un vacío de la existencia, no ocupa un recetario por sí mismo cada vez que nace alguien. Entonces, capaz que ahí estaría un poco el giro de lo que se refiere en esta argumentación. Lo que yo entiendo es que la problemática sería el relacionamiento con el gozo, no la persona. Y me parece que esa es la respuesta de la pregunta de la señal. Quería comentar lo que decía la compañera, que es perfectamente correcto que todos los grupos sociales utilicen las que para mí no son redes sociales. Tú lo planteas como redes sociales, pero desde el punto de vista de que son empresas transnacionales monopólicas que centralizan la información, que tienen la potestad de decidir quién va a publicar y cómo va a publicar, lo pueden bloquear en el momento que esa publicación no sea funcional al sistema. Por eso yo planteaba que la alternativa real a este problema es la utilización exclusiva del software libre. Y hay razones para eso, razones de tipo técnico, de tipo social y de tipo político. En realidad el movimiento del software libre no es un movimiento estrictamente basado en la ingeniería del software. La filosofía que está para esto es sustituir las tecnologías que están centralizadas, porque la centralidad es una característica fundamental del capitalismo, que es lo que permite la reconstrucción del poder, es la lógica de la acumulación de capitales. Cada vez el poder en menos manos, ya fue desde Marx hasta ahora ha sido siempre así, con el problema de que se ha agravado. Empezó siendo el capitalismo, empezó siendo comercial, pasó a ser financiero, y actualmente es la hegemonía, como también la planteaba Antonio Gramsci, la hegemonía cultural que está basada en el dominio de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo entiendo que deben seguir los grupos de reivindicación social? Es abandonar por completo lo que se llaman redes sociales privadas, empezar a utilizar, a sustituirlas por redes sociales realmente descentralizadas, que se llaman federadas. Entonces, esas redes descentralizadas que están desde hace unos pocos años empezando a funcionar, permiten romper esa lógica de la centralidad de la información. Entonces, funcionan como nodos interoperables, como deberían funcionar las Naciones Unidas si no existieran 5 países que deben todo. Bueno, funciona de esa misma manera, cada uno tiene un servidor que se interconecta con los demás, y si la comunicación de uno de esos nodos